A mí también. ¡Mi! También me gusta. Hola a todos, amistosa audiencia. Mi nombre es Fedón el Sátiro. Y en este video continuaremos con la exposición del pensamiento de Empédocles de Agrigento. Si te perdiste de nuestra entrega anterior, puedes verla en el link que te vamos a dejar en la descripción para poder entender de forma mejor, por supuesto, lo que se dirá a continuación. En el video anterior expusimos nociones primordiales en torno a la vida de Empédocles, en torno al concepto del esfero y respecto a la cosmogonía del odio creciente. Y nos quedamos a la mitad de la exposición de la amistad creciente, que de hecho nada más vamos a recalcar un par de cosas en este video al respecto. Y vamos a exponer también el poema de las purificaciones y ciertas consideraciones de orden moral, por así decirlo, en la doctrina de Empédocles. Sin más preámbulo, comencemos. ¡Hija! Para recalcar en primer lugar, el proceso bajo el cual la amistad empieza a tomar vigor y empieza a diversificar a los seres dentro de la misma cosmogonía del odio creciente, pero se empiezan a diferenciar las cosas gracias a la amistad. Podemos recalcar que este proceso de hecho es lento y es un tanto gradual. De hecho, en su poema sobre la naturaleza, Empédocles alude a ciertas interesantes imágenes poéticas que de hecho casi parecen antecedentes del surrealismo. No se crean, ese es un anacronismo. Pero sí, son un tanto extrañas. Escuchemos una de ellas. En ella, o sea, en la época de la amistad creciente, brotaron cabezas sin cuello. Más adelante en el poema también nos dice: y vagaban brazos desnudos desprovistos de hombros, y erraban ojos solitarios carentes de frente. De la misma manera, antes de que las especies tomaran su forma actual, Empédocles nos dice que surgió prole vacuna con rostro humano y a la inversa. Por último, con respecto a la cosmogonía de la amistad creciente, Empédocles nos relata a partir de estos excelsos versos cómo es que la amistad termina manifestándose de forma plena, aunque no acabada, por cierto, en el mundo. Escuchemos lo que nos tiene que decir. Cuando el odio alcanzó el fondo máximo del torbellino y la amistad llega al centro del remolino, allí entonces todos ellos confluyen hasta ser uno solo, no enseguida, sino uniéndose voluntariamente por uno y otro lado. Y al mezclarse estos, surgieron millares de razas mortales, pero muchos permanecieron sin mezclarse, alternando con los que estaban confundidos, todos aquellos que el odio retenía en suspenso. Pero siempre, cuanto más se alejaba, tanto más se producía la amable e inmortal embestida de la irreprochable amistad. Enseguida, se hicieron mortales aquellos que antes conocieron la inmortalidad, y mezclados los que antes eran puros, trocando sus rumbos. Y al mezclarse estos, surgieron millares de razas mortales. Recapitulando lo que se dijo anteriormente en el video pasado, y con lo que se acaba de mencionar, Empédocles nos explica cómo es que el uno, o lo esfero, se ha diversificado a partir de la amistad y el odio, cómo han engendrado las cuatro raíces: fuego, tierra, aire, agua. Y cómo es que estas están diferenciadas pero posteriormente se unen a partir de la cosmogonía, en primer lugar, del odio creciente y posteriormente de la amistad creciente. Con todo esto podemos ahora exponer la teoría que tiene Empédocles con respecto a las sensaciones y su concepción del alma humana. Dice que la inteligencia, nous, está de hecho en la sangre, pues es en la sangre en donde las cuatro raíces se encuentran de forma más equilibrada que en cualquier otra parte del cuerpo. Es interesante de hacer notar esto en un primer momento, porque uno se puede dar cuenta de que la inteligencia para Empédocles de hecho tiene cierto vestigio material, lo cual por antonomasia excluye cualquier tipo de interpretación dualista que se quiera hacer acerca del filósofo de Agrigento. Por lo tanto, como nuestros pensamientos están supeditados a la sangre, estos cambian siempre que nuestro propio estado físico cambia. Como él menciona,
en los hombres la comprensión crece de acuerdo con lo presente. Y más adelante afirma, en tanto que se vuelven diversos, en esa medida, siempre su pensamiento se aplica a cosas diversas. Si los pensamientos entonces están emparentados con las sensaciones, podemos afirmar que cada individuo tiene su propia experiencia con respecto a la realidad. En este sentido, sin tildar a Empédocles de relativista o de escéptico, es que podemos decir que, al afirmar nuestro filósofo la inmensa pluralidad y diversificación de la representación a partir de los propios individuos, es un claro precursor de Protágoras y de Gorgias. Apreciaban sobremanera la cuestión de la propia experiencia individual de cada ser mortal, solo que ellos sí eran hasta cierto punto relativistas y escépticos. Aunque también es interesante recalcar que Empédocles apela a estas consideraciones para decir que los animales también tienen pensamientos, en tanto que comparten con nosotros ciertos poros y ciertas emanaciones o efluvios, las cuales entran y salen de los cuerpos y son las que permiten las representaciones. Ahora bien, habiéndose explicado todo esto, es que podemos pasar a exponer in media res las consideraciones concernientes al poema de purificaciones, esto es, el orden de la salvación universal. Es en este momento en donde se pueden apreciar de forma más explícita consideraciones en torno a la moral, aunque debemos recordar que los presocráticos todavía no piensan en términos de división de conocimientos. Si piensan en el comportamiento, en el ethos, lo piensan también a un nivel unitario y no solo del hombre. Es interesante contrastar el hecho de que Empédocles sí nos habla hasta cierto punto de forma más explícita que todos los presocráticos anteriores de consideraciones con respecto al comportamiento del hombre en el mundo, así como también están ligadas de forma intrínseca a la cuestión de la transmigración de las almas y el final del proceso cósmico. Como se mencionó en el primer video, aunque de forma somera, en el poema de las purificaciones de forma alegórica se considera que la etapa del esfero era algo así como una beatitud originaria, o también la edad de Afrodita, en donde en medio de una unidad perfecta y absoluta no existía algo así como la división, la pluralidad y la individuación de los seres entre sí. Es a partir de la diversificación de los seres, como se ha dicho antes, gracias a la necesidad en donde la amistad y el odio han hecho que los hombres y en general todos los seres, al estar plurificados, se vean exiliados a este mundo en donde solo reinan las apariencias. Y atención aquí, la palabra daimon todavía tiene connotaciones que no son de alguna forma tan individualizadas y tan personificadas como la concepción de Sige. Tienen la oportunidad de purificarse paulatinamente a través de diferentes encarnaciones y desaprenderse de este mundo ilusorio y regresar así a un estado primigenio de homogeneidad pura. ¿Cómo se logra esto? Como bien se mencionó, a partir de la transmigración constante de forma cíclica de las almas. Solo así podremos llegar a alcanzar un estado de locura divina, en la que se reconoce, más allá de las divisiones entre día y noche, más allá de mí y de ti, más allá de las distinciones entre sueño y realidad, que todo lo que existe de forma intrínseca mantiene una indisoluble unidad, pues todo parte de una primera naturaleza que es el esfero. Por eso Empédocles nos dice que yo ya he sido antes una muchacha y un muchacho, un arbusto, un pájaro y un mudo pez de mar. Magnífico Empédocles. La forma en la que resuelve el problema de la unidad y de la multiplicidad y la manera en la que un solo principio o arjé se manifiesta en cada uno de los seres, y ahorita a todas luces considerar de forma tajante que Empédocles es un pluralista, si bien no es totalmente falso, sí es algo complicado y arriesgado de hacer, y las implicaciones morales que Empédocles extrae de todo esto no son más que dignas de un profundo y coherente pensamiento filosófico de alta envergadura especulativa. Creemos sin exagerar que Empédocles intuyó y se adelantó a ciertas nociones que se verían desarrolladas, por ejemplo, en el Renacimiento por filósofos como Giordano Bruno, cuando apela también a la transmigración de las almas, o incluso en la etapa del idealismo alemán con Schopenhauer, cuando dice que todo es voluntad de vivir y que
los seres pueden reconocer que todo lo que existe sufre porque todo es voluntad, pues como se puede observar, también en Empédocles hay un latente reconocimiento del otro a partir de la propia desindividualización. Por decirlo de una forma más simple, nosotros nunca vamos a ser algo cosificado. Todos hemos pasado, según Empédocles, a través del flujo de distintas transmigraciones. Yo pude haber sido tú, querida audiencia. Ahora bien, siendo esta tierra un lugar de exilio y de sufrimiento, la comparación que hace Clemente de Alejandría de Empédocles para con Heráclito, de hecho, no es más que completamente acertada. Escuchemos el fragmento que recuperó Clemente de Empédocles. Lloré y me lamenté al ver una región que no me era acostumbrada. Demócrito es el filósofo que ríe. Bueno, Heráclito y Empédocles son los filósofos que lloran. Como se aprecia, el mundo del devenir solo engendra desacuerdo, egoísmo, sufrimiento y pluralidad. En este momento es que se puede justificar por qué Empédocles consideraba erróneo el hecho de comer a otros animales, porque ellos también son parte de este proceso cósmico y vienen a esta tierra a sufrir, igual que todos nosotros e igual que todo lo que existe de hecho. Ahora bien, también prohibía comer habas, y a diferencia de los pitagóricos, se considera que Empédocles en sus fragmentos es más claro, recuperados por Helio, por cierto, porque de alguna forma las habas pueden ser una metáfora concerniente a la forma de los testículos. ¿Qué quiere decir esto? Que para Empédocles también el placer sexual no sería más que el producto de las ataduras del mundo del devenir y de las sensaciones constantes. Y por lo tanto, Empédocles deriva una ética, por así decirlo, ascética, como única vía de redención del hombre para con el mundo. Ahora bien, esta finalidad no solo es para con respecto al hombre. Es por eso que Empédocles apela también a cierta forma de mente sagrada, que no es más que el equivalente a la cuestión de la necesidad. Aun habiendo personajes ya liberados como Empédocles creía de sí mismo, ya sea que algunos estén menos purificados que otros, al final el odio terminará difuminándose de forma absoluta hasta que la amistad, en tanto que es creciente, pueda iluminar todos los estratos de la realidad y a todos los seres. La finalidad intrínseca de todo el cosmos es llegar a su propia liberación y llegar a dejar de sufrir estando otra vez en un mundo beatífico y unitario. No nos queda más que citar uno de los más bellos y geniales versos jamás escritos durante la antigüedad griega. Y al fin llegan a ser adivinos, poetas, médicos y príncipes entre los hombres que habitan sobre esta tierra. A partir de entonces florecen como dioses, superiores en dignidad. Los que comparten la morada de los inmortales, que en la misma mesa se hallan, apartados de las aflicciones humanas, como indestructibles. Se despide de ustedes, beatífica audiencia, Macántropos.